Whitney Monroe o Dwight W. Monroe. El embajador Monroe fue también un político, diplomático y empresario estadounidense que fue embajador de Estados Unidos en nuestro país. Se le conoció por su apoyo a Plutarco Elías Calles, también por el papel que jugó en la fundación del Partido Nacional Revolucionario, que es el antecesor del partido corrupto institucional, del PRI, y por haber donado los murales de Diego Rivera que pintó en el Palacio de Cortés. Cabe señalar que Monroe fue uno de los hombres más ricos de New Jersey y que su muerte en octubre de 1931 permitió que el gobernador republicano Morgan Foster Larson designara a William Warren Buffer como el sucesor de Monroe en el Senado de los Estados Unidos. Y en el caso del papel que jugó este señor como embajador de Estados Unidos en México, al cual lo nombró Calvin Coolidge. Calvin Coolidge, mis queridos alumnos digitales, fue el presidente que durante todo el siglo XX, Calvin Coolidge, durante todo el siglo XX, fue considerado como el peor presidente de los Estados Unidos. Es ese presidente Calvin Coolidge, que se le vino abajo el tema de Wall Street y que hizo un pésimo manejo de la economía. Cabe señalar también que Monroe residió en Cuernavaca, tenía una casa de fines de semana y prácticamente ahí contrató a Diego Rivera para pintar el mural en el interior histórico del Palacio de Cortés, que se le conoce como una de las edificaciones más antiguas de México. Y bueno, este señor, como embajador de Estados Unidos en México, fue el medio para traer ayuda del Departamento de Estado de los Estados Unidos en forma de armamento y aviones para reforzar al gobierno de Plutarco Elías Calles contra la Iglesia Católica. Ayudó a poner fin a la Guerra Cristera de 1926 a 1929. Esta Guerra Cristera era una sublevación en contra del gobierno anticatólico de Calles, porque ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero Plutarco Elías Calles abolió la religión católica en nuestro país, cerró las iglesias, prohibió las misas, pero luego se erigió como el máximo líder de una iglesia que le rendía culto directamente a él. Por eso se le llama el jacobino trasnochado. Plutarco Elías Calles, el que se autodenominó como el jefe máximo de la revolución y en cuyo gobierno se hablaba de la frase esta de que aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente, porque Plutarco Elías Calles vivía ahí cerquitita de donde despachaban los presidentes, y esto lo hacía con la ayuda de este señor, de Dwight Monroe, quien le ayudaría a fundar los antecedentes del PRI, quien le ayudaría también a calmar a los cristeros que se sublevaron para que la religión fuera un derecho, la profesión de la fe fuera un derecho en nuestro país. Imagínense un país tradicionalmente católico, llega un presidente loquito revolucionario, le quita el derecho a su propia fe, a su propia creencia, y pues obviamente la gente se rebela. Se habla de que los cristeros estuvieron a punto de ganar esa guerra civil, pero el gobierno de Estados Unidos, en el contexto en el cual identificaban a Plutarco Elías Calles como su aliado, por las gestiones de Dwight Monroe, terminó por apaciguar los ánimos cristeros, y luego el embajador Monroe hizo una traición a los cristeros porque les prometió amnistía, prometió que si respetaban la investidura de Plutarco Elías Calles, entonces, y deponían las armas, entonces ahí quedaría todo. Sin embargo, los historiadores han documentado cómo Plutarco Elías Calles y Monroe traicionan a los cristeros, y a los que depusieron las armas les hicieron lo mismo que a los colombianos que dejaron las armas de las FARC. Los asesinaron a casi todos los líderes o los metieron a la cárcel, y de la amnistía ya nunca más se dijo nada. Bueno, entonces Dwight Monroe tenía una serie de desayunos de trabajo con el presidente Calles en los que discutían diversos temas, desde la sublevación religiosa hasta el tema del petróleo y el riego. Esto le valía el apodo del diplomático de los huevos con jamón en los periódicos estadounidenses, y era el diplomático de los huevos con jamón porque pues siempre era doble sentido, ¿no? Siempre quería poner orden y desayunaba sus huevitos con jamón, pero también se referían al diplomático de los huevos
con jamón, porque decían que era muy valiente y se metía hasta la cocina en los asuntos mexicanos. Morrow quería poner fin al conflicto para establecer la seguridad regional y para ayudar a encontrar una solución al problema de los intereses del petróleo de los Estados Unidos. Recuerden ustedes que Estados Unidos, como suele suceder históricamente y por eso es muy famoso, enviaba armas a cuando un gobierno no le caía bien, armaba a grupos subversivos para que esos grupos subversivos dieran golpe de estado. Cuando un gobierno sí le caía bien porque era lo suficientemente entreguista y arrodillado con el gobierno de Washington, los embajadores estadounidenses en México trataban de apoyar a esos gobiernos. Y una de las cosas que requerían tanto el gobierno de Álvaro Obregón, ¿no? Álvaro Obregón era más importante en la escala todavía jerárquica que Plutarco Elías Calles, se podría decir incluso que era su propio jefe, pero después se habla de que justamente por eso Plutarco Elías Calles terminó asesinando a Álvaro Obregón. Básicamente, dicen pues que si no hubiera sido asesinado Álvaro Obregón habría sido el jefe máximo de la revolución, pero finalmente Plutarco Elías Calles lo ejecuta y a traición, por cierto, y termina pues con el tema de la guerra cristera. Y para eso el embajador Morrow, considerado uno de los hombres más ricos de New Jersey, termina pues completamente involucrado, el diplomático de los huevos con jamón, así le decían en los medios estadounidenses. Y bueno, el gobierno de los Estados Unidos sabía de una debilidad del México, que el México profundo era demasiado violento y que los gobiernos mexicanos emanados de la revolución estaban en bancarrota, necesitaban completamente financiamiento, necesitaban armas para poder poner orden en ese México profundo violento. Ya habíamos visto que la Revolución Mexicana, una guerra civil que duró por lo menos 10 años, era tan salvaje que había dejado en bancarrota al gobierno, pero había dejado también a muchas facciones armadas. Era muy difícil institucionalizar la política en México porque el México profundo era un México bronco. Así lo decía el historiador Turner allá por 1908. Y entonces, quien quería tener estabilidad gobernando en México, necesitaba congraciarse con los Estados Unidos, de tal suerte que el embajador de Estados Unidos en turno era una ficha clave para que Estados Unidos mandara armas a este gobierno y lo reconociera, porque si le mandaba armas al gobierno, se supone que ya no le mandaba armas a los contras, a los insurgentes, y esto le ayudaba al gobierno mexicano en turno para que no le dieran golpe de Estado. Y uno de los, digamos, gobiernos relativamente suertudos fue Plutarco Elías Calles. Finalmente, como pueden ustedes darse cuenta, esta política de intervencionismo en México, como en otros países de América Latina, la tienen bien trabajada, bien pensada, porque sabían que había que desestabilizar mandando armas y dinero a la contra, o estabilizar mandándole armas al gobierno que sí se arrodillaba ante los intereses de Washington, como fue el caso de Plutarco Elías Calles. Y a Estados Unidos le interesaba, por supuesto, el tema del petróleo, en el que sí, ahí sí, se negó Plutarco Elías Calles a entregarse por completo a esos intereses.